El suegro no permite que la hija de 23 años viva en su casa, lo que arruina la Navidad. ¿Cómo se lo explico? Para empezar, nuestra hija y su novio, llamémosle Dan, se mudaron juntos en agosto. Fue rápido, solo llevaban 6 meses juntos, pero ya tienen edad suficiente para tomar esa decisión y están hablando de matrimonio. Creo firmemente que van a terminar juntos. Dan tuvo que mudarse este mes para estudiar, así que estarán a distancia durante un tiempo, pero planean vivir juntos en cuanto vuelvan a la misma ciudad. Mi suegro puede ser mucho. Es el típico hombre blanco, rico y viejo, acostumbrado a salirse con la suya. Él y mi suegra visitaron a mi hija en noviembre y, por alguna razón, mi suegro le tomó una antipatía irrazonable. No le dieron ninguna razón, simplemente no le cae bien. Personalmente, creo que puede ser porque se mudaron juntos tan rápido o porque Dan es una persona de color, nuestra familia es blanca, pero mi suegro nunca lo admitiría. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Dan pasará la Navidad con nuestra familia en casa. Sus padres no estarán y él se quedaría solo, así que, por supuesto, lo invitamos a quedarse con nosotros. Para nosotros, será parte de la familia y lo tratamos como tal. Mis suegros viven a unas 2 horas de aquí. Normalmente, solíamos pasar la noche en su casa durante las fiestas y estábamos planeando una cuando invitamos a Dan a quedarse con nosotros. Mi pareja estaba hablando por teléfono con su padre ultimando detalles y le contó que Dan se quedaría con nosotros. Mi pareja fue muy cuidadosa al decir que entendía que era decisión de sus padres si querían incluir a Dan o no. Sinceramente, nunca se me ocurrió que lo dejarían fuera. Bueno. Mi suegro se puso furioso. Dijo que no quería a ese chico, tiene 24 años, en su casa. No lo habló con su esposa, que adora a Dan, simplemente se negó rotundamente a incluirlo. Mi pareja, y estoy muy orgullosa de él por esto, le dijo a su papá que Dan se quedaría con nosotros y formaría parte de nuestros planes para las vacaciones. Estuvo de acuerdo en que, por supuesto, su papá tenía derecho a decidir a quién traer a su casa y que no iba a presionarlo. Sugirió que sus padres podrían hablarlo por separado, es decir, no mientras hablaban por teléfono con él, antes de tomar una decisión final. Luego sugirió que si mi suegro de verdad no quería a Dan en su casa, podríamos reunirnos para comer o cenar todos juntos, incluido Dan. No le sentó nada bien. Mi suegro se puso a la defensiva inmediatamente y me dijo que era su casa, que era su decisión, que no necesitaba hablar con su esposa, que su palabra era definitiva. Ajá, es así. Lo gracioso para mí es que mis suegros son cristianos devotos. Menuda época de amor y aceptación. En fin, mi dilema es cómo abordar esto con nuestra hija y Dan. Estoy furiosa y disgustada con el comportamiento de mi suegro, y si fuera por mí, le diría exactamente lo que dijo su abuelo, que nos dijo que Dan no es bienvenido. Pero mi pareja dice que prefiere decirle a nuestra hija que la visita nocturna no funcionó para que no se enfade con sus abuelos. No estoy de acuerdo. Creo que debería saber la verdad y enfadarse si quiere. Yo lo hago. Así que mi pregunta es esta, ¿cómo lo abordarías con tu hija? Personalmente, no me importa si se enoja por la verdad, pero no son mis padres y también quiero respetar a mi pareja. ¿Qué harías tú? Edición, rayos. Esto se ha vuelto más grande de lo que esperaba. Estoy leyendo todos los comentarios y responderé tanto como pueda. Gracias. Edición 2 para aclarar, mi pareja y yo estamos casados, solo que suelo llamarlos mi pareja en lugar de mi marido. También debo añadir que mi suegro también se refiere a mi cuñado como, ese chico, y mi cuñado es blanco. Por eso, en parte, no estoy segura de que la antipatía de mi suegro por Dan esté relacionada con la raza. Edición 3, porque sale mucho a la luz, no iremos a casa de los suegros aunque mi suegro cambie de opinión. El almuerzo sigue en debate. Actualización 1, mi suegro no permite que mi hija viva con mi novio en su casa, lo que arruina la Navidad. ¿Cómo explicarles esto? Si te perdiste el original, en resumen, mi suegro le ha tomado una antipatía irrazonable e inexplicable al novio de nuestra hija y no quiere tenerlo en su casa para Navidad. Dan, el novio, va a pasar la Navidad con nuestra familia en casa y no nos sentimos cómodos excluyéndolo de una visita a casa de mis suegros. Sugerimos quedar con ellos para comer, incluyendo a Dan. Eso aún está en debate. El problema es que le decimos a nuestra hija sobre por qué se canceló la visita a nuestros suegros. Mi esposo quiere decirle que las fechas no salieron bien, y yo quiero decirle la verdad, específicamente que debería preguntarle a su abuelo por qué. ¿A la actualización?
He recibido muchas más respuestas a mi primera publicación de las que esperaba, así que pensé que debería actualizar. Desde mi publicación original, he tenido varias conversaciones con mi esposo, y ninguna ha ido bien. Le he explicado que no me siento cómoda con la mentira por omisión, solo decirle a nuestra hija que la cita no funcionó, y creo que debería decirle que le pregunte a su abuelo por qué no iremos. Mi esposo sigue sin estar de acuerdo. Sostiene que la está protegiendo. Yo sigo argumentando que está protegiendo a su padre y, por lo tanto, recompensando su comportamiento. Él argumenta que la consecuencia es que mis suegros no vinieron a nuestra visita nocturna. Finalmente le dije que no le mentiré a nuestra hija. Si me pregunta por qué no vamos, le diré que tiene que hablar con su abuelo. Él puede explicarle su decisión. Aunque quiero simplemente decirle que mi suegro dijo que Dan no es bienvenido, no voy a hacerle el trabajo sucio. Francamente, me aseguraré de que me lo pregunte porque no me parece bien que ella y Dan asistan a un almuerzo con alguien que no lo aprueba. No importa el razonamiento de mi suegro, ella tiene derecho a saberlo y él tiene la responsabilidad de decírselo él mismo. Así podrá tomar una decisión informada sobre si quiere asistir. Y, siendo aún más sincera, si no va, yo no voy. Necesita saber que la apoyo incondicionalmente. Ahora mismo la situación en casa está muy tensa entre mi marido y yo, y no tengo ni idea de cómo acabará esto. Actualizaré la información en cuanto tenga más información. Edito, estoy en shock por la respuesta que están teniendo estas publicaciones. 600.000 personas las han leído. Impresionante. Muchas gracias por todos sus comentarios. Estoy al tanto de las respuestas lo mejor que puedo. Actualización 2, bueno, aquí vamos de nuevo. Si te perdiste las partes 1 y 2, aquí tienes un breve resumen. Mi hija y su novio, Dan, viven juntos. Dan va a pasar la Navidad en casa. Se suponía que nuestra familia iba a visitar a nuestros suegros en su casa. Mi suegro no quiere que el novio de mi hija venga a su casa por Navidad. No iremos si Dan no está incluido y sugirió que nos reuniéramos todos para comer. Eso todavía se está discutiendo. Mi esposo quería decirle a mi hija que no íbamos porque no podíamos acordar la fecha ni la hora. Yo quería decirle que mi suegro no quería incluir a Dan. Discutimos, le dije a mi esposo que no le mentiría a nuestra hija y planeé decirle que le preguntara a su abuelo porque se habían frustrado los planes. Vamos con la actualización, que es larga. Todavía estoy impresionada por la cantidad de personas que han leído estas publicaciones, de momento, son más de 1 millón. No tenía ni idea de que la gente se interesara tanto en esta tonta historia de drama familiar. Pero sigo recibiendo muchos mensajes, así que pensé en añadir lo que ha pasado el último día. Todavía no he tenido oportunidad de hablar con mi hija. Se suponía que íbamos a hablar ayer, pero no pudimos, así que la conversación está en suspenso. Sin embargo, volví a hablar con mi marido. Profundizamos mucho en sus ideas sobre lo que está pasando y debo decir que me sorprendió. Está más molesto de lo que pensaba por la situación. Estaba muy enfadado con su padre. El hecho de que mi suegro aparentemente rechazara a Dan sin una buena razón lo enfurece. Confirmó que a él, mi marido, le cae bien Dan y que no entendía por qué su padre actuaba así, así que no, mi marido no comparte la opinión de su padre. Mi marido habló de lo difícil que ha sido toda su vida ser el mediador en su familia. Como muchos sospechaban, este es un papel que ha desempeñado durante mucho tiempo. Siempre ha sido su trabajo controlar las cosas entre sus padres, entre sus hermanos y padres, incluso entre sus padres y yo. La familia de mi esposo evita mucho los conflictos, y de alguna manera él asumió la responsabilidad de minimizarlos. Lo odia, pero dice que se siente estancado. Sabía esto de ellos, pero no me di cuenta de lo grave que era. Así que lo hablamos y creo que ambos nos sentimos mejor después. Pero esa no es la verdadera novedad. Al parecer, después de nuestra última conversación, volvió a hablar con su padre. Sé que muchos de ustedes están esperando entre bastidores para gritar, su suegro es racista, y lamento decepcionarlos, pero ese no es el problema. Y no, Dan, el novio de nuestra hija, no es un estafador y no dijo nada imperdonable. Mi suegro es solo un viejo gruñón que piensa que los jóvenes no deberían vivir en pecado. Es una cita textual. Antes de que alguien sugiera que mi suegro miente, porque yo también lo pensaba, mi esposo sí le preguntó directamente a su padre si el hecho de que Dan sea una persona de color tenía algo que ver con la antipatía de mi suegro. Cuando le sugerí esta posibilidad a mi esposo, no lo creía, pero no estaba 100% seguro. Bueno,
Al parecer mi suegro se horrorizó. Le preguntó a mi esposo si había dicho o hecho algo que nos diera esa idea a nosotros o a Dan. Y cuando hablamos de ello después de su conversación de ayer, francamente, ninguno de los dos pudo pensar en nada específico aparte del comentario sobre el chico, que mi suegro no quería que ese chico viniera por Navidad. Como dije en mis otras publicaciones, esa era mi sospecha y asumo toda la responsabilidad. En mi cabeza, le di demasiada importancia a que mi suegro llamara a Dan ese chico, asumiendo que era racista. Como dije en mis otras dos publicaciones, mi suegro también se refiere a mi cuñado blanco como ese chico, así que fui yo quien añadió el significado y quien se lo sugirió a mi esposo. Me siento fatal. Y pido disculpas si engañé a alguien, nunca fue mi intención. De verdad pensé que mi suegro podía ser intolerante. Me avergüenza, la verdad, porque fue una frase estúpida en casi 30 años que lo conozco. Cometí un error y le pedí disculpas a mi esposo. Y sí, le pediré disculpas a mi suegro. Mientras hablaban, mi suegro se ofreció a hablar directamente con Dan y nuestra hija si pensaban eso, y mi esposo le explicó que no, que éramos nosotros quienes sospechábamos que su problema podía tener motivaciones raciales. Su padre, comprensiblemente, está enojado porque pensáramos eso de él. Y tengo que controlar los daños. Llamaré a mi suegro hoy para disculparme y hablar de lo que está pasando. Pero volvamos a la razón por la que mi suegro no quiere a Dan en su casa para Navidad. No aprueba que Dan y nuestra hija vivan juntos. Dice que son demasiado jóvenes, que fue demasiado rápido y que, como ni siquiera están comprometidos, no es apropiado. Como ya he dicho, mis suegros son cristianos devotos, así que el hecho de vivir en pecado es muy real para ellos. Juro que el hombre todavía vive en los años 60. Pero ese es su principal problema. Además, cree que se mudaron juntos demasiado rápido. Entiendo por qué piensa eso, solo salieron durante 6 meses antes. Pero ya llevan 1 año juntos y están hablando de matrimonio. Mi hija dice que sí, que solo están esperando a que ambos terminen sus estudios, ya tienen títulos, es formación profesional, para hacerlo oficial. Mi suegro no lo sabía. Además, mi suegro creía que Dan se había estado aprovechando de nuestra hija porque, cuando mis suegros los visitaban, Dan no tenía trabajo. Bueno, Dan se pagaba la vida con sus ahorros mientras esperaba que empezara su formación profesional a tiempo completo. De hecho, Dan se mudó para eso, así que él y nuestra hija estarán a distancia hasta que empiece su, muy seguro, trabajo a tiempo completo. Mi suegro tampoco lo sabía. Entonces, ¿ahora aprueba a Dan? No. Todavía le molesta que vivieran juntos antes de casarse. ¿Está dispuesto a recibir a Dan para la visita de una noche? Tampoco. Sigue desaprobando sus decisiones. ¿Es un racista imbécil? Tampoco, solo un anticuado de 80 años que no entiende que el mundo ha cambiado. En esa situación, seguimos sin ir a casa de mis suegros por Navidad. Dan sigue sin ser bienvenido en casa de mis suegros, pero ahora sabemos por qué. ¿Y qué le vamos a decir a nuestra hija? La verdad. Que su abuelo no se siente cómodo con que Dan pase la noche con ellos cuando no están comprometidos. Que es su casa y debemos respetarlo. Que intentaremos reunirnos para comer y que ella y Dan pueden acompañarnos, y que ellos decidan. Le sugeriré que hable directamente con su abuelo. No sé si actualizaré de nuevo, depende de cómo vayan las conversaciones con mi hija y mi suegro. Gracias a todos por leer. Actualización 3. Esta será la última actualización de la saga del gran desastre de la invitación navideña de los suegros. Si nos acompañas ahora, ¿esto es lo que ya ha sucedido? Mi hija vive con su novio, Dan. Los padres de Dan están fuera esta Navidad y él pasará las fiestas con nuestra familia en casa. Normalmente iríamos a pasar una noche con mis suegros en Navidad y estábamos planeando esto cuando se supo que Dan estaría solo, así que le pedimos que nos acompañara. Cuando le preguntaron a mi suegro si Dan también era bienvenido en su casa, nos dijeron que no lo quería allí para Navidad. Nos ofrecimos a comer con ellos. Mi publicación original me preguntaba si debía uno. Explicarle a nuestra hija por qué no iríamos a casa de sus abuelos, que mi suegro no se sentía cómodo recibiendo a Dan. 2. Sugerirle que hablara directamente con su abuelo o 3. Simplemente decirle que no funcionó. La respuesta abrumadora fue decírselo. Decidí no mentirle y decirle que hablara con su abuelo. Ahora bien, debido a las palabras de mi suegro, llamar a Dan chico, y al hecho de que Dan es una persona de color, asumí, erróneamente,
que la negativa podría deberse al color de piel de Dan. Durante una segunda conversación con mi esposo, mi suegro aclaró que su problema con Dan no era su raza, sino que uno. Ellos, nuestra hija y Dan, vivían juntos y no estaban casados. 2. Que se mudaron juntos tan rápido y ni siquiera estaban comprometidos. Y 3. Que Dan se estaba aprovechando de nuestra hija porque no tenía trabajo. Le dijeron a mi suegro que 1. Planeaban casarse. 2. Se conocían desde la secundaria y 3. Dan se pagaba sus propios gastos. Me disculpé con mi esposo por haberlo malinterpretado y haber insinuado que su padre era intolerante, y que planeaba hacer lo mismo con mi suegro. También planeamos decirle la verdad a nuestra hija. Ahora, por fin, la actualización. Primero la conversación con mi suegro, fue breve y, en su mayoría, cordial. Me disculpé por asumir que su comentario de chico significaba que tenía un problema con que una persona de color saliera con su nieta. Le expliqué que el término suele considerarse un insulto contra las personas de color, de ahí mi reacción. Aceptó mis disculpas a regañadientes. Señaló que así es como él también llama a mi cuñado, quien, por cierto, es blanco, y que no creía que se refiriera a otra cosa que a un hombre más joven que él. Como sugirieron algunas personas, le señalé que, aunque no pretendiera que fuera un insulto, lo era. Parecía sorprendido y me preguntó si creía que mi cuñado se había ofendido cuando lo llamó así. Le pregunté si alguna vez le había llamado así a su cuñado en la cara y se quedó muy callado. Así que le comenté que si el suegro no creía que fuera un insulto, ¿por qué no lo llamaba así abiertamente? Carraspeó y murmuró algo sobre lo sensible que es la gente. Pero estoy bastante seguro de que lo consiguió. Seguimos adelante. Entonces le pregunté si Dan era bienvenido en su casa o si solo no pasaría la noche. Eso pareció sorprenderlo mucho, porque dijo que por supuesto que Dan podía visitarnos, pero no quedarse a dormir. Así que fue un alivio. Luego dijo que habíamos sugerido un almuerzo tan rápido que no tuvo oportunidad de sugerir que solo fuéramos a pasar el día. Menuda falta de comunicación. Así que la llamada terminó con nosotros acordando que este año reunirnos en un restaurante neutral era lo mejor y que planificaríamos mejor el año que viene. Si Dan sigue por aquí, sintió la necesidad de añadir. Pero terminó la llamada diciendo que nos extrañaba y que tenía ganas de comer. Así que todo bien. Luego hablamos con nuestra hija. Ella misma mencionó la visita y preguntó cuándo íbamos a casa de sus abuelos. Su padre y yo habíamos acordado que nos encontraríamos a mitad de camino para comer. Ella se decepcionó y preguntó por qué. Con la mayor delicadeza posible, le dije que no todo el mundo se siente cómodo con tener a alguien que no conoce muy bien en casa. Antes de que pudiera decir nada más sobre la reacción de mi suegro, me hizo reír al preguntarle si mi abuelo todavía estaba molesto por la convivencia entre ella y Dan. Todos los que dijeron que ya lo sabía tenían toda la razón. Luego nos reímos un poco de los valores anticuados y de cómo no todos piensan como nosotros. Hablamos de cómo reacciona la gente cuando una relación avanza tan rápido, su padre y el mío también, de que las actitudes cambian con el tiempo y de que mi abuelo simplemente aún no conocía a Dan. Le dije que a mí tampoco me habían invitado a dormir hasta que su padre y yo nos comprometimos, y eso ayudó. Se rió y dijo que al menos su abuelo es coherente. Luego le recordé que su padre y yo la apoyamos, y a ellos, al 100%, y me dijo que lo sabía. Y eso fue todo. Estoy segura de que algunos se decepcionarán de que no haya habido una gran confrontación explosiva en la que eliminamos a mi suegro de nuestras vidas porque es miembro secreto de un grupo supremacista blanco. Pero eso no fue lo que pasó. Hubo un malentendido, una falta de comunicación y algunas actitudes prejuiciosas, tanto de mi suegro como mías. Seguiremos yendo a ver a mis suegros, y Dan vendrá, no será de la noche a la mañana. Y todo está bien entre nosotros, nuestra hija y nuestro suegro. En cuanto a la relación de nuestro suegro con nuestra hija, se lo dejamos a ellos. Esta será la última actualización, ya que el problema está prácticamente resuelto. Gracias de nuevo a todos los que comentaron, sí, incluso a quienes me dijeron que debería divorciarme de mi intolerante marido. Eso me hizo reír un poco. Y recibí muy buenos consejos. Fue divertido leer las respuestas y la reacción todavía me impresiona. Así que un saludo y eso es todo, amigos. Feliz Navidad a todos y que pasen una buena noche.